A veces los casos más inquietantes no comienzan con gritos ni sirenas, sino con silencio, con la idea de que alguien, en algún lugar apartado, está convencido de haber encontrado una verdad superior. El caso de la secta de Coligüey no irrumpe de golpe en la conciencia colectiva. Se filtra lentamente, como una sombra que se alarga sin que nadie la note. Ocurrió en Chile en 2012, en un entorno rural que parecía detenido en el tiempo. Allí, entre cerros, caminos de tierra y una comunidad pequeña donde todos se conocen, se gestó una historia que obligó al país a mirarse a sí mismo y preguntarse hasta dónde puede llegar la fe cuando se mezcla con la manipulación, la fragilidad emocional y el poder psicológico de un líder carismático. Esta no es una historia para ser consumida con morbo, es un relato para ser escuchado con atención, porque habla de seres humanos reales, de decisiones tomadas en contextos complejos, y de una tragedia que no puede entenderse sin mirar profundamente la mente de quienes participaron. Para comprender lo que ocurrió en Coligüey, es necesario retroceder en el tiempo y observar al hombre que se convertiría en el eje de todo, Ramón Castillo Gaete. Nacido en Chile, Castillo no fue desde el inicio una figura marginal o ajena a la sociedad. Estudió, trabajó y se movió en círculos que mezclaban inquietudes espirituales, artísticas y alternativas. Con el tiempo, comenzó a construir una identidad que lo alejaba de su nombre de origen. Se presentaba como Antares de la Luz, un nombre cargado de simbolismo cósmico, elegido para transmitir la idea de una misión trascendental. Para quienes lo conocieron en sus primeras etapas, no parecía un individuo violento. Más bien, destacaba por su discurso elaborado, su capacidad para hablar durante horas y su manera de captar la atención de quienes se sentían desorientados, perdidos o en búsqueda de sentido. Castillo entendía algo fundamental sobre la psicología humana. Muchas personas no buscan respuestas absolutas, sino contención. En sus discursos hablaba de energía, de la necesidad de romper con un sistema que, según él, estaba corrompido. Prometía un despertar espiritual, una conexión con verdades antiguas y una vida más auténtica, lejos del materialismo. Ese mensaje encontró eco en un grupo reducido pero significativo de seguidores, hombres y mujeres jóvenes, algunos con estudios universitarios, otros con historias personales marcadas por quiebres afectivos, conflictos familiares o decepciones profundas con la sociedad. No eran personas ingenuas en un sentido simplista, sino individuos vulnerables en momentos clave de sus vidas. El grupo comenzó a aislarse progresivamente. Coligüey, una localidad rural de la región de Valparaíso, se transformó en el escenario perfecto para ese aislamiento. Lejos del ruido urbano, con una geografía que dificulta el acceso y una vida comunitaria tranquila, el lugar ofrecía la sensación de estar fuera del alcance del mundo. Allí, Castillo y sus seguidores intentaron construir una comunidad basada en sus propias reglas, reinterpretando conceptos espirituales y mezclándolos con ideas apocalípticas. La noción de un cambio radical inminente, de un evento que transformaría la realidad conocida, se volvió central en el discurso del líder. A medida que el tiempo avanzaba, la dinámica interna del grupo se volvía más cerrada. Las decisiones importantes pasaban por la figura de Castillo. Su palabra adquiría un peso que iba más allá de la opinión. Se convertía en verdad. Desde la psicología social, este proceso es conocido como la consolidación de la autoridad carismática. No se trata solo de obediencia, sino de una entrega voluntaria del juicio crítico. Los seguidores comienzan a confiar más en el líder que en sus propias percepciones. Cualquier duda se interpreta como una falla personal, como una señal de que aún no se ha alcanzado el nivel de comprensión necesario. En 2012, el grupo ya estaba profundamente inmerso en su propia cosmovisión. Hablaban de energías, de ciclos cósmicos y de una misión que los distinguía del resto de la humanidad. Dentro de ese contexto, ocurrió el hecho que transformó esta historia en uno de los casos más perturbadores de la crónica policial chilena. Un acontecimiento que no puede ni debe describirse desde el sensacionalismo, porque involucra a la víctima más vulnerable posible. Lo que importa no son los detalles explícitos, sino las decisiones y creencias que llevaron a ese punto. Según la investigación posterior,
Castillo llegó a convencerse de que había ocurrido algo extraordinario dentro del grupo. Interpretó ciertos eventos a través de su propio marco simbólico, concluyendo que se enfrentaban a una amenaza espiritual de gran magnitud. En su lógica interna, esa amenaza debía ser neutralizada para cumplir con la misión que él creía tener. Aquí es donde la realidad y el delirio se entrelazan de forma peligrosa. No estamos hablando de una simple creencia religiosa, sino de una construcción mental en la que el líder se posiciona como el único capaz de interpretar la voluntad del universo. Los seguidores, inmersos en ese sistema de creencias, participaron de decisiones que desde fuera resultan incomprensibles. Pero dentro del grupo, esas decisiones se justificaban como actos necesarios, incluso como sacrificios en nombre de un bien mayor. La psicología del grupo juega un papel clave. Cuando la identidad individual se diluye en la identidad colectiva, la responsabilidad personal se fragmenta. Cada miembro siente que actúa como parte de algo más grande, delegando la culpa y la reflexión ética en la figura del líder. El caso salió a la luz cuando las autoridades comenzaron a recibir información confusa pero alarmante. La comunidad local de Coligüey, acostumbrada a la tranquilidad, empezó a notar movimientos extraños, ausencias prolongadas y relatos que no encajaban. La investigación policial se inició en un contexto de incertidumbre. No había un crimen evidente en términos tradicionales, sino indicios de una situación profundamente irregular. A medida que los investigadores avanzaban, se encontraron con un entramado de creencias, testimonios contradictorios y una dificultad evidente para separar la realidad de la narrativa construida por el grupo. Cuando finalmente se logró reconstruir lo ocurrido, el impacto fue inmediato. El país entero se enfrentó a una historia que desafiaba la comprensión común del crimen. No se trataba de un acto impulsivo ni de una disputa interpersonal. Era el resultado de un proceso largo, sostenido en el tiempo, donde la manipulación psicológica jugó un rol central. Ramón Castillo Gaete fue identificado como el principal responsable, no solo por sus acciones, sino por el rol que desempeñó como líder y guía espiritual del grupo. Las consecuencias legales no tardaron en llegar. Castillo huyó del país, iniciando un recorrido que lo llevó por distintos lugares de Sudamérica. Su captura se produjo tiempo después, en el extranjero, y su extradición a Chile fue seguida con atención mediática. Durante el proceso judicial se intentó comprender su estado mental. ¿Era consciente de sus actos? ¿Creía realmente en lo que decía o utilizaba el discurso espiritual como una herramienta de control? Estas preguntas no tienen respuestas simples y, de hecho, siguen siendo objeto de debate entre especialistas. Los seguidores también enfrentaron consecuencias. Algunos fueron procesados judicialmente, otros quedaron marcados socialmente. Para muchos, el despertar fue brutal. Al salir del aislamiento y enfrentarse a la realidad externa, tuvieron que reconstruir su identidad, aceptar su participación y lidiar con la culpa. Desde la psicología clínica, se sabe que abandonar una secta implica un proceso similar al duelo. Se pierde una comunidad, un sentido de propósito y una visión del mundo, todo al mismo tiempo. Analizar el comportamiento de Ramón Castillo Gaete requiere cautela. No basta con etiquetarlo como un monstruo o un loco. Esa simplificación impide entender los mecanismos reales que operaron. Diversos especialistas han señalado rasgos compatibles con un delirio de tipo místico, combinado con una personalidad narcisista. Castillo se percibía a sí mismo como especial, elegido, con acceso a verdades que los demás no podían comprender. Esa autoimagen se reforzaba cada vez que un seguidor aceptaba su palabra sin cuestionarla. El narcisismo patológico no siempre se manifiesta como arrogancia evidente. A veces se presenta como una convicción profunda de estar cumpliendo una misión altruista. En estos casos, el individuo puede justificar actos extremos, convencido de que son necesarios. La ausencia de empatía real se disfraza de un supuesto amor universal. El daño causado se minimiza o se niega, porque reconocerlo implicaría cuestionar la propia identidad. En cuanto a los seguidores, su comportamiento puede analizarse desde el concepto de influencia coercitiva. No fueron simplemente engañados una vez, sino sometidos a un proceso gradual de persuasión. Se reforzaban ciertas creencias, se aislaban fuentes externas de información y se promovía la idea de que el mundo exterior era hostil o ignorante.
En ese contexto, la disidencia interna se vuelve casi imposible. Cuestionar al líder equivale a traicionar al grupo, y en la lógica sectaria, a ponerse en peligro espiritual. El caso de Coligüey también obliga a reflexionar sobre las condiciones sociales que permiten la aparición de este tipo de grupos. Vivimos en sociedades donde muchas personas se sienten desconectadas, sin un sentido claro de pertenencia. Las sectas no aparecen en el vacío, se nutren de esas carencias, ofreciendo respuestas simples a problemas complejos. No es casual que muchos de los seguidores de Castillo buscaran algo más que una creencia religiosa. Buscaban comunidad, identidad y propósito. A más de una década de los hechos, la herida sigue abierta, no solo por la tragedia en sí, sino por las preguntas que deja. ¿Podría haberse evitado? ¿Qué señales se pasaron por alto? ¿Cómo proteger a las personas sin criminalizar la búsqueda espiritual legítima? Las respuestas no son fáciles, pero el caso ha servido para generar mayor conciencia sobre los riesgos de la manipulación psicológica y la importancia de la salud mental. En última instancia, la historia de la secta de Coligüey nos enfrenta a una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Todos somos, en mayor o menor medida, vulnerables a las narrativas que prometen sentido y pertenencia. La línea que separa la fe de la ceguera puede ser más delgada de lo que nos gusta admitir. Recordar este caso no es un ejercicio de morbo, sino un llamado a la reflexión, a cuestionar, a mantener el pensamiento crítico y a comprender que incluso en los lugares más tranquilos pueden gestarse historias que nos obligan a mirar de frente nuestras propias fragilidades.